Pecadores, escrita la y yo pido que que produce fruto a su debido tiempo. Eso se marchita, todo lo que haga le saldrá bien. Así con los privados, ellos son como partes, se llevan bien. Hoy también de los malvados terminará. Hola, buenas noches. Me cerrar aquí. Bueno, ahorita para que no se ya tú. Eh, Buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar nuestra sesión como es siempre dando alabanza y gloria a los padres. A través del presente de Dios. Te invito a que juntos digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Y soy hermano, que también un poco que nos deje caer en Dios y líbranos del mal. Dios te salve en este caso. Señor es por ti. También tengo que ser y por tu una gloria al Padre, al Santo, pueden el principio de los frutos, por los siglos de los siglos. E invocamos al Espíritu Santo, don de Dios y fuerza, fuente de agua brotante, desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos de Padre. Conócenos de la plenitud de la verdad, transforma un testigo de Jesús para llevar tu nombre en la vida. Amén. Bueno, pues le damos gracias como todos de transparencia de Santo, montaña, hoy todas las acciones que tenemos se encuentran en medio de nosotros para darnos a entender mejor la palabra. Esta noche nuestra intención particular va a los padres desde Jesús de Nazaret con una súplica de que nuestros hijos, nuestros sobrinos, los nietos, nuestros familiares están ingresando ya
cursos escolares encuentren este nuevo ciclo escolar, luz, sabiduría, ciencia, cultura, artes, que crezcan mucho, no solamente en conocimiento, sino en educación y en cultura. Todos nosotros vamos en casa, no olvidemos, no es abandonar a nuestros hijos hermanos de los educadores y maestros. Ellos son el complemento de lo que ven o de lo que entonces, hagan sentido a todas sus vidas, no se pierdan en los recursos, la tecnología, de las redes sociales, que nunca olviden de la sabiduría humana del Dios Padre, desde nosotros modelos a seguir para que ellos esto lo aprendan en la escuela, padres, cualquier nivel que se encuentran, puedan deber hacer fuentes de educación de este tanto necesita cura de la educación de esta y ideas de los jóvenes. Pues que así sea, lo que digo, obviamente, los padres. Muy bien, bueno, pues en principio de cuentas, quiero agradecerte tu paciencia, tu tolerancia de que la semana pasada estaba hace y me da mucha pena que debo de confesar que no soy muy hábil para hacer lo que son recursos técnicos, cosas en materia de tipos de todo lo que es tecnología. Reconozco con humildad que puede ser toda una unidad haciendo para tu conocimiento, para tu conocimiento. Entonces pon este. Quítale el micrófono aquí. No hay. A ver, no, regresa. A ver. Sí, se escucha muy bien. ¿Se escucha muy bien? Tu voz se escucha perfecto. Ok, Ya vas a escuchar. muy bien. Ya te van a Bueno, escuchar. perdón. Repito que estaba pidiendo disculpas de que tecnología no es muy fuerte, únicamente pues mis escasos conocimientos que pongo todas las noches que hay clases, inspirado por el Espíritu Santo para ustedes, que la semana pasada no pude ir rebasado por circunstancias, no pude dar la clase. Esta noche estamos llegando a ustedes, esperando, poniendo algunas ilustraciones en la pantalla de la que desconozco si lo alcanzan ustedes a apreciar, y mi voz está saliendo por medio del teléfono, y ruego una disculpa, pero pues es la única manera en que ahorita podamos dar la clase. En breve, a la brevedad posible, voy a mandar a reparar mi lab, porque pues todo por servir se acaba y ahorita necesita mantenimiento, pero por de pronto esta noche, abusando de tu bondad, tu comprensión, vamos a manejarlo así, el lab y el teléfono, y te ruego una disculpa de nueva cuenta. Bueno, pues únicamente quiero resumir que nuestra petición particular de esta noche fue pedir por nuestros hijos que están comenzando sus nuevos cursos escolares en diferentes grados, en
niveles y pues los encomendamos a Dios Padre que los cuide en su integridad, a Jesús que los haga crecer en conocimiento y en misericordia, y al Espíritu Santo porque los aliente para que la inteligencia de la que fueron dotados desde su creación por Dios Padre fecunde, crezca, que sean personas de bien de nuestra sociedad y que nosotros, los mayores, tengamos la habilidad de ser congruentes, ejemplos en casa, para que complementados con su formación y la educación que vean en casa, tengamos mejores hijos para nuestro país necesitado de jóvenes entusiastas, de jóvenes ilusionados que transformen este país. Pues que así sea. Y ya entrando en materia de nuestra clase de hoy, vamos a retomar, terminamos en las clases pasadas el libro de los jueces y aquí en la línea del tiempo te puedes ubicar. Estamos ahorita más o menos por el año, llegando al año 1500. Fue en época los 12 jueces que tuvieron por la misericordia auxiliando contra todo. Perdón, se corta la voz. Alianzas prohibidas con las naciones cananeas, con las naciones paganas, con las naciones que se conoce del Teo. Que se corta la voz, ¿no? ¿Quién te dijo que no se escucha? Pina, pero No, Angélica, digo, Fina dice que se corta la voz, pero ella sí oye algo. Sí, espero, no sé, tengo reportes de algunas personas que escuchan por app, me escuchan. Desgraciadamente no puedo hacerlo. es, parece que la postura en la que estás en momentos se escucha bien y cuando volteas hacia la computadora se pierde la voz. Ok. A ver, acaba de decir Fina que así, derecho al teléfono, te escuchas mejor, pero cuando ves a la computadora, te escuchas menos. Ok, bueno, entonces, Sugerencia. sugerencia, voy a acercarme más al teléfono ¿Así estoy mejor? para que me puedan escuchar mejor. Perfecto. Ok, bueno, ¿Y Angélica? entonces, ¿Quién si sabe? me escuchas tú, Josefina, me puedes escuchar todo, pero entonces, ¿cómo decirle que Jesús a este mundo, decíamos, el pueblo elegido no solamente no cumplió la palabra de Dios, sino que hizo alianzas con las fuerzas cananeas, con las fuerzas paganas, con las fuerzas filisteas. Todas ellas habían sido naciones, culturas y grupos a los cuales a través de Moisés, Dios Padre les había pedido que deshicieran completamente.
pueblos, que no hubiera ningún vestigio de las naciones que estaban unidas al paganismo. Y entonces, en la época de los jueces, tristemente, en los 12 casos que vimos, de todos los jueces, la historia se repitió. El pueblo peca, el pueblo pide misericordia a Dios, Dios Padre se conmueve de su pueblo, les manda la ayuda y la salvación, la sanación a través de los jueces. Y los jueces, tristemente, después de que sacan adelante al pueblo, se desvían también del camino y algunos de ellos se sienten reyes, otros se sienten merecedores de todas eh, las reverencias como si fueran reyes en realidad. Y esto, por un lado, nos marca que era la tendencia que privaba en muchas latitudes en esa época. En muchas naciones cercanas a Israel había reyes. Pensemos, por ejemplo, en Babilonia, desde mucho tiempo atrás tenían reyes muy poderosos, que las culturas también predominantes, como la griega, como la romana, tenían o emperadores o reyes que eran los amos señores, cada uno en su terruño y en su influencia. Bueno, pues después de este curioso época de los jueces, digo curioso porque al igual que las 12 tribus de Israel, los jueces que hubieron, los que nos cita la Sagrada Escritura, son también 12, algo que tiene mucha relevancia. Y ahorita que vamos a entrar a hablar al siguiente libro, la Sagrada Escritura nos presenta, vamos esta noche a hablar sobre el libro de Ruth. Ruth, para recordarte, es una de las 5 mujeres que dentro de la genealogía que nos presenta San Mateo en su Evangelio, en su Buena Nueva, nos recuerda Mateo como buen observante de las tradiciones judías, nos presenta en su primer capítulo de su Evangelio la genealogía de Jesús, de dónde viene. Y entonces nos saca Mateo 3 apartados, cada uno de 14 generaciones, y llama mucho la atención porque los judíos recalcaban, resaltaban de dónde venía cualquier persona judía en cuanto a la línea paterna. Siempre hablaban, por ejemplo, piensa en la época de Jesús, por ejemplo, te decían eh, el apóstol Mateo, por ejemplo, Alfeo, hijo de fulano de tal, o te decían Andrés, hijo de X persona, siempre repitiendo pues el padre. Y muchos veces se iban en genealogías todavía más hacia atrás. En pocas palabras, en la tradición judía, como no había apellidos en aquel tiempo, la gente se le distinguía citando de quién eran hijos. Y al decir de quién eran hijos, se referían al padre. Por eso, por esa razón, y además, porque tristemente, en la época del Antiguo Testamento, la mujer no tenía relevancia más que para traer a los hijos al mundo, para atender al marido y a los hijos en casa. Y fuera de eso, no pintaba tristemente para más. Y por esa razón, llama poderosamente la atención con la genealogía que Mateo nos cita en su primer capítulo de su Evangelio,
aparecen 5 mujeres. De esas 5 mujeres, ya hemos nosotros citado a 2. Hemos citado a Tamar y hemos también citado, permítanme un segundo, para tomar mi Biblia e irme más claramente al Evangelio de Mateo. Te ruego disculpes que a lo mejor no hay una claridad perfecta en la transmisión. Las 5 mujeres que nos va a citar Mateo, la primera es Tamar, la segunda mujer es Rahab, y la tercera, la que nos va a ocupar esta noche, es Ruth. Quiero recalcarte que de acuerdo a esta genealogía, la mujer de la que vamos a hablar esta noche, Ruth, fue la bisabuela de Jesús de Nazaret. Date cuenta de los caminos que sigue la misericordia de Dios Padre, que en los casos que hemos estudiado de Tamar, de Rahab, mujeres, sobre todo en el caso de Rahab, era una persona que se le consideraba de oficio, de actividad no pecaminosa, no santa, no pura, digámoslo con todas sus letras, se le consideraba una prostituta. Y sin embargo, para Dios no hay caminos torcidos. Su voluntad se hace, se cumple a través de lo que Él tiene previsto. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de una mujer que tiene una connotación muy distinta. Voy a ver si mientras te voy hablando, si puedo poner la imagen de esta Ruth. Espero que lo pueda hacer mientras te sigo hablando. Quiero decirte que en el caso de los libros del Hexateuco, hemos hablado de que tenemos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, y tenemos también el Levítico. Pero hemos dicho, otro apartado de 6 diferentes libros, que esos libros se le conoce como el Hexateuco porque son 6, y esos 6 libros son precisamente de los que nos ha tenido ocupado los últimos clases. Concretamente, ha sido el de Josué, ha sido el de Jueces, luego tenemos a Samuel, el primero y segundo libro de Samuel, luego tenemos el primero y segundo libro de Reyes. Por lo tanto, si tú sumas esos últimos libros que te he citado, son 6, y por eso se le llama el Hexateuco. Pero intermedio entre ellos se encuentra el libro de Ruth. El libro de Ruth tiene una particularidad dentro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, de los judíos. El libro de Ruth, por razones diversas, no fue reconocido dentro de los libros históricos. Los libros históricos los tenemos en nuestra Sagrada Biblia, en la edición de latín, y las ediciones subsecuentes que derivan de esa traducción de la Vulgata, los primeros tiempos de la Iglesia, en que pidieron que se escribiera en latín la traducción de la Vulgata, que era la Biblia griega de los años 70 antes de Cristo. Esta Biblia que surgió por las vías
porque ya no existían los judíos que se encontraban en diversas religiones, solamente ellos distinguían del griego, se tradujo la Biblia en los años más o menos 300 antes de Cristo, y se le conoció esta edición como la edición de los 70, porque fueron 70 los editores de la traducción de esta Biblia. Y allí, ya después, en la iglesia cristiana católica primitiva, se tradujo al latín y se le conoce con el nombre de la Vulgata, porque era la lengua que el vulgo hablaba, el tipo de latín que era común para todos ellos. Bueno, pues entonces dentro de la Biblia cristiana católica, el libro de Ruth lo tenemos dentro de la categoría de los libros históricos. En el Antiguo Testamento, dentro de los judíos, repito, y el libro de Ruth aparece dentro de los escritos judíos. Es una categoría, pudiéramos decir, diferente, pero no quiere decir eso que no tenga la misma importancia. En el caso de Ruth, se dice que tuvo problemas porque la escritura de este libro originalmente no estaba totalmente ni en arameo ni en hebreo. Por esa razón, no querían reconocer su autenticidad dentro de la Biblia judía, dentro de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero después quedó bien localizada, pero repito, dentro de los escritos, así dentro de los escritos de la Biblia judía. Bueno, entremos a la materia de este bello libro que nos habla de Ruth. Y es bello porque aquí vamos a encontrar que esta historia de Ruth tiene su origen en la persona que fue su suegra. Su suegra tuvo el nombre de Noemí y nos cuenta la Sagrada Escritura en el libro de Ruth, que son únicamente 4 capítulos, un libro muy corto, pero muy bello. Nos cita que Noemí y su familia, que consistía en su esposo y en 2 hijos varones casados, uno de ellos casado con Ruth y otro casado con otra mujer de nombre Orfá, partieron de las tierras de Israel hacia las tierras de Canaán, a las tierras paganas, a las tierras cananeas. Y la razón por la que partieron es porque hubo época de hambruna en la península de Israel y por lo tanto en búsqueda de subsistencia se fueron hacia Canaán. Estando ya allí en Canaán, allí con el paso del tiempo muere el esposo de Noemí y también mueren los 2 hijos varones de ella. Entonces, en un momento determinado, quedan solas Noemí y sus 2 nueras. Los 3 varones de la familia han desaparecido. Entonces, quiero detenerme para hacer alusión a que si había una desgracia dentro de cualquier familia judía, era que la mujer quedara viuda y que no hubiera hijos varones en su descendencia. ¿Por qué? Pues porque estaban condenadas prácticamente a vivir de la caridad, porque no había la asistencia a las viudas como debió haber sido, por un lado, y por otra parte, porque dentro de las normas el judaísmo tenía, había una bastante cruel, pero que era aceptada. Si un hijo decidía
dar al templo el dinero que le correspondía a su madre era aceptado, no era sancionado. Y por lo tanto, muchos hombres, hijos, se libraban del sostén de su madre, si era viuda, dando ese dinero al templo. Por otra parte, quiero citar que aquí vamos a encontrar con otro fenómeno que va a marcar mucho la historia de Ruth. Recordemos que desde la época antes de Moisés ya existía la ley del levirato, pero con Moisés se determina más claramente en el libro de Deuteronomio, y ahí se precisaba que cualquier viuda que tenía algún cuñado varón, debía de casarse con la viuda para poder engendrar hijos que le dieran honor al nombre del difunto marido. Entonces, tenemos aquí otra circunstancia. Mueren los dos hijos varones y no hay más hijos. Por lo tanto, hay 3 viudas en la familia y pues su suerte pende de la voluntad de la misericordia divina. ¿Por qué no decirlo así? Entonces, esta Noemí, que su nombre dentro de las traducciones judías, Noemí quiere decir la dulce, ella les dice a sus 2 nueras que pues tienen que buscar sustento cada una y que se sientan libres de tomar el camino que ellas deseen. Obviamente, estas mujeres, su origen era pagano, su origen era cananeo, y esta otra, una de las 2 nueras, decide incorporarse de nueva cuenta a la sociedad cananea. Pero en el caso de Ruth, no es así. Dentro de la riqueza de ella decide acompañar a Noemí a donde Noemí decida. Quiero quitarte, si tú tienes tu Biblia, te invito a que leas el capítulo 1 de la historia de Ruth, porque tiene una bella referencia. Te voy a pedir, permítame un traguito de agua. Bueno, ya, regresé. La forma en que esta Ruth cita su voluntad es hermosa, porque dice Ruth, a donde tú vayas, iré yo. A donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía. Si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Entonces es bellísima la manera en que la Sagrada Escritura nos presenta la voluntad de Ruth, porque recuerda que Ruth es una mujer no judía, es una pagana que su corazón se identifica plenamente con su pueblo. Y en pocas palabras le dice, vamos, yo voy contigo a donde sea y hasta las últimas consecuencias. Y si a ti te ha de pasar algo, yo correré la misma suerte, pero no te abandono. Y lo más
importante de su alocución es la referencia aquí que dice, tu Dios será mi Dios. Entonces aquí definitivamente es el Espíritu Santo quien obra en ella una transformación y hace que en ella brote la fe. Recordemos que la fe no es el poder ver las cosas, sino el aceptar que existen, aunque no las veamos ni las comprendamos. Entonces, te pongo nada más como cita. Recuerda qué sucede cuando Pablo cae en Guadalajara, caballo, y queda cegado, y le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? También hace brotar en Pablo la reflexión, la introspección y la aceptación de Jesús como su Mesías. En su tiempo fue incapaz de hacerlo. Pablo era un acérrimo perseguidor de judíos que habían dejado el templo, que se estaban incorporando a la iglesia cristiana católica. Bueno, entonces no es entendible, sino por el Espíritu Santo, que por el poder que tiene transformó a San Pablo, dio una fe a prueba de todo, el grado de que es el apóstol más grande que la religión, y así como él se llenó de fe a través del Espíritu Santo. Aquí tenemos a Ruth, que va a pasar lo mismo, que sin entender ni comprender nada acerca de Yahvé, sin saber el único Dios, el cual está sobre cualquier ídolo, sobre cualquier Dios pagano, pues de repente Ruth denota esa fe y le dice, a donde tú vayas, y tu Dios será mi Dios. De donde tú mueras, yo moriré y ahí seré enterrada. Esa referencia de que ahí seré enterrada es muy peculiar dentro del judaísmo. No sé si tú sabes, pero dentro del judaísmo, dentro de sus tradiciones, no existe no la usa. Todo lo tiene que ser, tiene que regresar al suelo de donde brotamos todo. Bueno, pues te lo digo nada más como referencia. Pero aquí el punto importante, repito, es que se va Noemí se va acompañado de Ruth de regreso a las tierras de entonces, cerca de Moab, que es otra de las regiones andinas que también es de recordar. En realidad, existía un hombre que tenía muchas posesiones de campos de diferentes, muy grandes extensiones, en las cuales cultivaba igual cebada que trigo y otras espigas más. Y te quiero decir que dentro de las tradiciones que el judaísmo tiene, dentro de las normas que tiene, como tú podrás ver, quizás, si puedes ver la imagen, tú ves que ahí hay unos trabajadores que están cortando las espigas y ves a Ruth que está recogiendo unas espigas. Pero aquí quiero hacer referencia a una gran, a una situación
muy diferente. Los hombres que ves atrás tienen machetes, pudiéramos decir, con las cuales están cegando. En el caso de Ruth, ella con sus manos está recogiendo unas cuantas espigas. Dentro de las costumbres judaicas, los dueños de extensiones de sembradíos debían de permitir a los, pudiéramos decir, a los transeúntes, pudiéramos identificar con los migrantes, pudiéramos ubicarlos, les deberían de permitir a los migrantes espigar, pero espigar era una acción de recoger las espigas que al hacer el corte los trabajadores brotaban, soltaban esas espigas y quedaban en el piso. Entonces tenían derecho los migrantes a recoger, a espigar esos residuos de corte de las espigas, y, pero no, ni cortaban al parejo de los hombres, ni tampoco se podía llevar a su casa más de lo necesario para su subsistencia. Entonces, este campo pertenece a un hombre de nombre Booz. Te lo voy a deletrear porque no puedo ponerte ahorita a mover mucho las ilustraciones. Booz es B grande, la B labial, doble O, una Z, Booz. Así como si escucharas voz de ya. Entonces, este Booz, la historia nos va a presentar que Ruth ignoraba, y también la propia no lo tenía muy claro, pero este Booz tenía una relación de parentesco con la familia del difunto esposo de Noemí. Entonces, dentro de las leyes de Levítico, no había cuñados que pudieran sacar adelante con descendencia, honor y nombre del difunto, podían entrar en algún pariente cercano. Si dentro de estos parientes cercanos se daba alguno que quisiera rescatar a la mujer viuda en desgracia, se le conocía, se le daba el nombre de Goel. Te lo voy a deletrear, por favor. Goel es G de gato, O, E, L, Goel. Y la traducción de Goel es rescatador. Tiene mucha importancia entre nosotros por una razón muy grande. Cuando va a llegar, cuando llegue Jesús de Nazaret, cuando Él tiene por misericordia todos nosotros hasta la última gota de su. Por eso escuchamos en el Nuevo Testamento que este Jesús es el que vino a rescatar, el que vino a rescatar. Por eso el Jesús, dentro de la definición, pudiéramos decir, judía, lo pudiéramos identificar como el mayor Goel de la historia. Sabemos que ellos obviamente no lo reconocieron como Mesías. También muy llamativo, vamos a encontrar que se va a convertir
en el Goe de Ruth. Se va a convertir en eso. Porque por un lado, es que enamora una mujer eh, tampoco es por la, o por la mujer misma. Por otra parte, le da la instrucción a su trabajador que le permita que tome estilo lo más que pueda y que permita que le pase. Por tanto, esa noche, ya, cebaba. Es más, nos decían era cebada, o estaba fuera cebada, o sea, tuvo las dos eran buenas para hacer pan. Entonces, de cuenta esta Ruth le da más o menos santiseña de dónde estuvo estudiando, y esta Noemí le cae el 20 con nosotros, de que, y entonces se cuenta, ahí está Ruth, que es un pariente de la familia, que no es el más cercano, pero que a fin de cuentas es pariente. Entonces, le da una recomendación digna de una mujer que está muy. Le sugiere a Ruth, oye, la última vez que estés ahí, de él, este voz, va a llegar algún momento en el cual él va a consumir alimentos, va a consumir alguna bebida. No quiere decir que esa bebida fuera una bebida alcohólica, una bebida que adormeciera, nada más una bebida. Y esto lo comento porque dentro de las costumbres judías que había, recordará que había gente consagrada de Yahvé, como Nasileo, Nasileo con Nasileo, parecida a la palabra Nazaret, pero Nasileo. Entonces, ¿qué es Nasileo? No podía tomar bebidas, alcohol, bebidas de uva. Y en la referencia de la Sagrada Escritura, nos dice que Paul estaba en su era, la forma de decir el almacén, la bodega, en donde guardaban el grano, y ahí bajo la sombra, en una tarde agradable, Paul acostumbraba sugerir algo de bebida, de consumir su pan, su comida, y después dormir la siesta, pudiéramos decir, sobre las espigas, sobre las cosechas que estaban en su bodega. Entonces, esta mujer le dice como buena mujer, le dice, tú veas que va a suceder esto, tú llegas y ponte a sus pies, cuando él esté dormido, ponte a sus pies, quédate allí, quédate junto a él. O le dice, ¿cómo? O le dice a otra persona, sencillamente, que se duerma o que finja que está dormida a los pies de este bosque. Todavía le dice Noemí a Ruth, ese día, báñate y perfúmate. O sea, bueno,
Es algo obvio de una mujer sensata que ante la belleza y juventud de su nuera, pues le invita a sedúcelo con sus atractivos propios de mujer, con sus encantos. Entonces, al sucede, tal cual, se da el momento en que este voz está dormido, durmiendo la siesta, y esta Ruth va y se recuesta junto a los pies de voz. Obviamente, cuando este voz despierta y la ve, pues se sorprende gratamente, porque pues la tiene junto a él, prenda de la belleza, de la sencillez, de la llanura discreta de esta mujer. Y entonces ahí es el momento decisivo en el que vos le dice a él, se identifica con Ruth y le dice que él es pariente de la familia de Noemí. Y que si en un momento determinado él sabe que hay un pariente más cercano, el cual tiene el derecho por la ley del levirato a ser el Goel de Ruth, él lo va a buscar y va a hablar sobre este punto. Pero que tenga la seguridad, esta Ruth, que si en un momento determinado este pariente más cercano no acepta ser el Goel de Ruth, el rescatador de Ruth, o él lo va a hacer. Entonces, ya con esa certeza, pues va creciendo el atractivo que siente este voz hacia Ruth, perdón, la cuida más, la protege, ya permite que se lleve buenas cantidades de espigas para que no pasen de ninguna manera hambre y ella, la suegra, o sea, asume la responsabilidad de su manutención, pudiéramos decir. Después de esto, nos cita la Sagrada Escritura en este libro de Ruth, que este voz, como le prometió, va a buscar a este pariente más cercano de Noemí, de su familia, y nos dice que algo muy curioso, dice que en las afueras de la ciudad se sentaban ahí los ancianos del pueblo, aquel grupo de gente preparada que muchas veces se distinguían por no solamente dar consejos, sino de administrar un poco justicia y conducir, de conducir en las dudas a la gente del pueblo. Bueno, pues estos ancianos tenían la potestad de que podían ellos ser, pudiéramos decir, como lo que ahora fuera un notario, que daban testimonio, que daban fe de algún acuerdo que se tenía. Entonces, ellos va a llegar el momento en que vos delante de ellos va a interpelar al pariente cercano de la familia de Noemí y de hablar del derecho que tiene él sobre Ruth, ser su Goel, que eso significaba, además, en el caso de Ruth, además de ser su sostén, desee convertirse en su esposo por la ley del levirato, este pariente no lo acepta. Y te quiero dar algo muy curioso porque de veras te llama la atención. Cuando, cuando una mujer distinguía así a un pariente cercano,
que debía de asumir su responsabilidad dentro de la ley de Levirato, de tomarla por mujer, de darle descendencia, la mujer pudiéramos decir, lo confrontaba. Y ahí la sandalia del hombre tenía una particularidad. Si él aceptaba ser goel de esta persona, le entregaba su sandalia como una prueba de que aceptaba ese cargo. Pero si no lo hacía, entonces la mujer lo descalzaba y le daba una por no cumplir con su responsabilidad. En este caso, como el que va a interpelar no es tú, no, entonces ese taller de caso pudiera estar, pero ya no tengo los nombres tan sencillos de tener una clase. Bueno, pues entonces, este pariente más cercano resultó ser el Goel de Ruth. Por lo tanto, ya entonces este Goel se convierte en el Goel de Ruth. Entonces, se efectúa esa unión entre esta mujer y entonces es rescatador de toda la familia, pudiéramos decir, porque su bondad encanta no solamente a Ruth, sino también. Aquí lo interesante de todo esto es que este voz y su parentela, como el mismo caso de Noemí, venían de ciudad, el origen de ellos es la ciudad de Belén, misma ciudad, es la ciudad de origen del rey David, y la misma ciudad en donde Jesús de Nazaret va a llegar a este mundo cuando le tocó de esa ida a José, que también era de ir a empadronarse de acuerdo al, al mandato romano. Y aquí date cuenta cómo se va uniendo todo en la historia de la salvación. Nos hablan, el término antes de decir de Belén era de Efratá, como lo escuchas, Efratá, era la tribu o la grupo étnico que habitaba Belén. Y entonces este voz, Noemí y su familia, de ahí provenían. Ruth no es de ahí. Ruth es pagana. Ruth es cananea. Entonces aquí la maravilla de esta narrativa que nos cita el libro de Ruth, entre otras cosas, es cómo Dios Padre, cómo llamó Dios para Dios judío, a través de los registros que escribe derecho. Porque piensen, por un lado, hay un detalle que no tenía comentado, los nombres que les asigna la Sagrada Escritura, que fueron los esposos de Ruth y de Orfá, es Mahlón y Quilión. Estos nombres se presume que fueron un añadido. No se tiene la garantía plena dentro de los exégetas
que así haya sido su nombre verdadero. Pero en pocas palabras, el nombre de uno de ellos significa languidez. O sea que y el otro no cantaba más las rancheras, era algo parecido. Entonces eran hombres condenados, igual que el esposo de Noemí, a tener una corta vida. Eso dentro de la voluntad divina, así fue. Pero entonces aquí viene la atención cómo ante los dos caminos, una de las nueras decide regresarse a la ya provenida, y cómo por el Espíritu Santo, que no sabía que era el Espíritu Santo, porque no se va a conocer esto, sino hasta que Jesús de Nazaret nos lo presente, pero la acción del Espíritu Santo aquí queda patente. Por un lado, al mover todo el pensamiento, el corazón mismo de Ruth, de identificarse con su suegra que era judía y que ella acepte no solamente seguirla, sino cambiar su vida personal, alejarse del paganismo, aceptar a Yahvé Dios, al Dios Padre para nosotros, al Dios de los judíos como Dios de ella, y acompañar a su suegra hasta donde el destino las llevara, hasta donde Yahvé Dios las condujera. Quisiera preciso morir, gustosamente ella iba a morir con su suegra. Pero entonces, repito, dentro de los caminos torcidos de los hombres, Dios Padre escribe renglones derechos. Y entonces, ahora comprendes la grandeza de que aparezca dentro de la genealogía de Mateo, dentro de las 42 generaciones que cita Mateo de Jesús, de sus ancestros de Jesús, que aparezca Ruth, que pues aquí cobra una relevancia enorme, porque por ser Noemí de Belén, por ser efratista, efrateísta, de Éfrata, va a ser Ruth, una paloma convertida, que se va a convertir en la abuela, la bisabuela del rey David, y dentro de esa genealogía del rey David, pues provendrá de ahí Jesús de Nazaret. Y además piensa en otra cosa, piensa que de acuerdo a las profecías de Isaías, iba a ser en Belén donde iba a llegar el Mesías, pero Jesús de Nazaret, por algo decimos de él, esa denominación, Jesús de Nazaret, él era nazareno, era de Nazaret, no era de Belén, pero dentro de los designios divinos, dentro de la voluntad de Dios Padre, gracias a ese censo que obligó a José como un, como un ciudadano, pudiéramos decir, como un hombre que pertenecía a la ciudad de Efratá, a la ciudad de Belén, de ir a empadronarse, ahí le va a tocar hacer Jesús. Entonces, es una maravilla las diosidencias que se dan dentro de la Sagrada Escritura y este bello libro, corto pero muy profundo, de la historia de Ruth, es hermoso, hermoso, y por algo queda intermedio dentro de la historia del Hexateuco. Repito, esos libros de Josué, de Samuel, y sus dos libros, de Red, sus dos libros, y también de libro de los jueces, en medio de ellos, la Sagrada Escritura
Cristiana Católica. Él puso el libro de Ruth. Ya después va a dar oportunidad a que lleguen, que continúen este libro con los libros de Samuel, de Reyes. Quiero darte nada más una pequeña introducción del libro de Samuel. El libro de Samuel que va a tener dos tomos, dos libros, les va a hablar de la transición que hubo entre la época de los jueces y la época del pueblo de Israel, repito, que imitando mucho las costumbres vigentes de esta época, y después de haber pasado por la dura experiencia de los jueces, que sin ser reyes, se hicieron reyes, que sin ser reyes, daban una veneración y una potestad digna de cualquier rey, que muchos de los jueces engendraron hijos como si fueran reyes, con 20,000 concubinas, esclavas y mujeres. Si en pocas palabras, así como dice como te dije, son como internos. Bueno, pues es muy fácil. Dentro de Samuel, pueblo, es uno de los grandes profetas, y del pueblo de Israel, de la época de los jueces a la época de los reyes. Y es por Samuel que se va a ir instaurando los reyes de Israel, que para su conocimiento, los tres reyes de Israel, de los cuales Samuel va a tener mucho peso con el tiempo. Ya no le va a tocar a Samuel tener actividad no le va a tocar tener sí presencia ya con este Salomón, pero sí la va a tener tanto con este Saúl como con el rey David. Bueno, pues de eso va a tratar el libro, los dos libros de Samuel, que esos va a ser materia de estudio para nosotros a partir de la próxima clase. Entonces, lo interesante de todo esto es que seguimos avanzando dentro de la historia de la salvación y nos vamos acercando ya a un peldaño más antes de que venga Jesús a este mundo. Y este peldaño va a constituirlo los profetas, que quiero darte otra particularidad de entrada muy interesante. Dentro del Antiguo Testamento se le va a conocer a los 5 grandes profetas como profetas anteriores. Así dice en la Tanakh judía, así se les conoce, profetas anteriores. Y tú vas a decir, ¿anteriores a qué? Pues anteriores y nada más. No te dicen anteriores a qué, pero son los grandes profetas que nosotros distinguimos en nuestra Biblia cristiana católica, que viene siendo Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel y Zacarías. Ellos son los 5 grandes profetas, mismos que dentro del judaísmo se les reconoce como profetas anteriores. Después de eso va a venir la historia de los profetas posteriores
o profetas menores dentro del Antiguo Testamento. Y para nosotros no los vamos a distinguir como profetas menores, sino que los vamos a distinguir con el nombre de profetas escritores. O sea que estamos a poco de que ya el conocimiento que tenemos sobre lo que los profetas hicieron va a pasar de una simple tradición oral a un testimonio escrito. Por eso es muy interesante la historia de Samuel, porque además de que nos va a hablar sobre la futura época de los reyes de Israel, también nos va a ir situando en la aparición de los 12 profetas escritores. ¿Y te llama la atención? Si no te llama la atención, que te llame, que también son 12 los profetas. Entonces, date cuenta, hemos estado viendo en la historia de la salvación las 12 tribus que vienen de los 12 hijos de Jacob. Luego tenemos que pasado el tiempo, cuando vino la época de los jueces, también fueron 12. Que ahora después de la época de los profetas mayores para nosotros o los grandes profetas, y para los judíos lo que viene siendo los profetas anteriores, van a aparecer los 12 profetas escritores. Entonces el número 12 se vuelve a repetir. Y de estos profetas, pues vamos a tener una riqueza muy grande, porque como ya citamos, van a dejar constancia escrita de todos los designios que ellos, como portadores de la palabra y voluntad de Dios, le daban al pueblo. Tristemente, los profetas, como nos lo cita en la Sagrada Escritura, ya en el Nuevo Testamento, cuando nos habla que en la viña del Señor los enviados del Señor fueron escarnecidos y muchos de ellos fueron muertos. Aquí es un anticipo de lo que sucedió con los profetas. Los profetas van a hacer llegar al pueblo de Israel la voluntad de Dios Padre. Tristemente, el pueblo elegido va a continuar actuando en contra de las promesas aceptadas de solo a Dios darle culto, no reconocer deidades paganas y amén de respetar el decálogo que a través de Moisés llegó a todos los judíos. Y que además de eso, ya hemos hablado mucho que en el libro del Deuteronomio van a aparecer, va a aparecer ahí ya desglosadas todas las normas que un buen judío, pudiéramos decir, tenía que respetar, y que eran ya una serie abrumadora de normas, tanto de carácter alimenticio, como de higiene, como de oración, como de costumbre, como de ayunos, como de limosnas, como de leyes, como la del levirato, entre otras, como de muchos conceptos, por ejemplo, de por qué tenía que haber motivos de lapidación, por qué tenía que haber formas de juzgar adulterios, por qué tenía que existir forma de juzgar una muerte accidental, una muerte provocada. Todo eso y muchísimas cosas más aparecen dentro de esas normas que, amén de otros libros del Pentateuco, en el Deuteronomio agrupó Moisés. Y para cerrar, nada más te recuerdo que el Deuteronomio, lo conocemos como la segunda ley, y ya dijimos, y lo volvemos a repetir hoy, que obedece a este término porque como ingresaron a la tierra prometida los descendientes
de los originales migrantes que salieron de Egipto, entonces le pareció correcto a Moisés desglosar todas esas leyes, normas y acuerdos de conducta y otros más en el Deuteronomio, porque él sabía que era lo que los que iban a ingresar a la tierra prometida debían de respetar todo el contenido del Deuteronomio. Bueno, pues entonces seguimos avanzando dentro de la historia de la salvación y repito, nos estamos acercando a la época de que por voluntad de Dios Padre va a llegar la época de la plenitud y va a enviar a su Hijo unigénito, al único Hijo amado, a Jesús. Pero ahorita nosotros, pues ya avanzamos un poco más y, si Dios lo permite, en nuestra siguiente clase ya abordaremos el libro de Samuel y con él nos vamos a adentrar a la época de los profetas. Esta noche le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, que están siempre entre nosotros. Y yo te agradezco a ti muy especialmente tu consideración a esta forma en que llevamos esta clase de una manera empírica y desordenada, y te ruego disculpes, pero pues no había de otra. Espero que ya en breve podamos reparar nuestra lab y todo lo que necesitamos para que para que podamos avanzar en nuestras clases. Te pido, si eres tan amable, que des constancia de tu presencia. Yo creo que vas a tener lo que hacer con señales de humo, sí, porque no va a haber de otra. No, si se puede, mándeme un mensaje. Y pues, si Dios lo permite, nos veremos aquí dentro de 8 días. Que tu familia, si tienes escolares, se preparen para entrar a este nuevo ciclo y que tengan un año pródigo en conocimientos, en alegría y en cultura y en crecimiento, y que tú goces de una semana plena llena de alegría, de bienestar y de mucha paz. Y nuevamente, gracias de tu presencia y nos vemos dentro de 8 días. Voy a poner, a ver si se puede escuchar la canción de cierre, a ver si puedo. Déjame ver. A ver si se puede, la pondré. Permíteme. Vamos a ver, a ver si se puede. Me imagino que si lo pregunto, te llaman a alguien, me dirían que sí. Llaman a su hermano, a su padre, y un montón. Pero si consideramos todo ese amor que tenemos por todas las personas, no son, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos infantilizamos, nos distanciamos.